Justamente, las terapias conductuales son básicamente hacer cosas y estamos solo hablando, estamos muy mentales hoy. Una de las cosas que a mí me pasó en este proceso y de que quería preguntar, vos tenés un par de libros publicados, ya vamos por el tercero o cuarto. Creo que por el quinto. Por el quinto, y están el de... empezaste... Hubo un par de libros sobre el uso de una terapia basada en la evidencia para depresión. Activación conductual. Activación conductual, que fue un libro de mucha originalidad, porque el autor original publicó con ustedes un libro en castellano. Escribió una sección. Sí, escribió una sección libro, sí. Y esto me parece que es como interesante. Ustedes no solo producieron la adaptación al castellano del modelo de terapia, sí, sino que el autor mismo estuvo ahí colaborando, y después vinieron los otros libros siguientes. Mi pregunta es, por ahí, ¿qué es lo que dispara el hecho de iniciar un libro? Los de BAT tienen una idea, pero Croquis en particular, que es un libro que pareciera que es explicarle a gente que no sabe nada de 3 olas de una manera sencilla, casi no tenés que ser terapeuta para leerlo, de qué se tratan las terapias de tercera, básicamente ACT. Exacto. Mi pregunta es, ¿qué es lo que me motivó a escribir Croquis? Yo creo que esa pregunta tiene 2 respuestas, porque Croquis tuvo como 2 nacimientos, si querés, 2 momentos de trabajo. El primero fue, si querés, durante la pandemia, que fue cuando empecé a compilar un poco empecé a armar una estructura de como qué es lo que yo querría mínimamente que las personas supieran respecto a... ¿Vos también pensás que la pandemia fue una gran ayuda para los que nos gusta escribir? Sí, en un sentido sí. Gracias a la pandemia eso, al menos. Me obligó... Yo estuve haciendo un poco de todo durante la pandemia, y escribir fue una de esas cosas. Yo creo que obligó a explorar nuevos repertorios. Y vaya si lo hizo. Entonces yo empecé como queriendo transmitir algunas cosas. Hacía rato que yo tenía la idea de cómo hacer algún libro de acta. Entonces tenía una idea, una estructura. Y eso empecé a trabajarlo. Armé en base a un taller de entrenamiento largo que yo doy. Empecé a usar eso como estructura. Armé más o menos la lógica de los capítulos. Empecé a llenarlo con un boceto de lo que quería poner. Más o menos. Empecé a armar todo eso. Tenía unas 80 páginas, una cosa así, que había empezado como el primer borrador. Y después lo tuve un tiempo colgado. O sea, ahí empezó Croquis. La idea original era transmitir eso. Y es de ahí donde sale. Y después lo colgué un poco, porque empecé con otro proyecto, empecé con otras cosas, y quedó ahí un poco, tengo que sentarme. Y pasó una cosa que es un poco más difícil, y es segundo nacimiento de Croquis, que es cuando realmente empecé a trabajar con esto, que es... yo tuve un accidente, me desmayé en la calle, tuve un problema médico, me caí, estuve en terapia intensiva, me fracturé la cara, operaciones, toda la historia. Y fue una cosa muy inesperada. Y me encontré de golpe, después cuando vuelvo a casa, después de pasar todo un tiempo internado y la clínica y todas esas cosas, vuelvo a casa y me encontré con que había perdido casi todo. Porque yo estaba con muchísimo dolor, estaba muchísimo sufriendo, no podía trabajar. Entonces yo en ese momento tenía un restaurante, tuve que abandonar todo eso que estaba empezando. No podía dar clases porque no podía ni hablar, no podía ver pacientes y me dolía la cara todo el día. Con lo cual la estaba pasando realmente mal. Y una de las cosas que para mí fue un ancla en cierto modo fue ponerme a trabajar en esto. Yo tenía esto, que estaba el esqueleto, estaba la estructura, y sabía que era algo que yo quería hacer. Y estaba en un momento donde había perdido completamente la conexión con el mundo. Donde quedaban solamente algunas personas como a las cuales aferrarme, y como cositas de las cuales agarrarme. Y creo que fue una. Y fue decir, ok, ¿qué es lo que quiero realmente que las personas puedan escuchar? ¿Qué es lo que realmente quiero decir? Si fuera a poner todo lo que quiero decir, primero porque una experiencia así, como toda la internación y toda la historia, te pone muy en contacto con tu propia finitud.
Entonces vos decís, en cualquier momento puedo reventar, como qué es lo que quiero decir. Y también es, ok, si me sacas ese filtro y solamente voy a comunicarme con la persona que tenga enfrente, con quien lea, qué es lo que quiero que sepa. Y ahí es como pasa Croquis de un boceto de unas 70, 80 páginas al mamotreto que es ahora, que tiene, no sé, como 400 creo. Yo eso lo entiendo y a mí es una de las cosas que me sorprendió cuando vos me contaste de la historia de cómo llegaste ahí. Sí. Hay una segunda cosa que me parece interesante del libro y es la mayoría de los libros que estoy leyendo que se producen en el contexto en el que vivimos por locales, por gente que habla español en nuestra Iberoamérica, es una región sumamente extensa. Algún día hablaremos de cómo los libros de Iberoamérica no llegan a ningún lugar, digamos. Es más fácil importar un libro de Estados Unidos que mandar este libro Croquis a Montevideo. España, No, Montevideo, no, es más fácil conseguir por Amazon que te llegue un libro gringo a tu casa que te lleve un libro de un colega de Montevideo a Buenos Aires. Pero una de las cosas que más me gustó de Croquis es los libros latinoamericanos están hablando entre expertos todo el tiempo. Es fulano que le habla al experto sultano que no son libros, son libros que entran en un nivel de complejidad y vos le escribiste un libro que lo puede, esta es una charla con un amigo que vos conocés, con Javier, que yo le digo, escribí para el terapeuta que vive en Formosa, sí, no al colega académico a quien, digamos, y lo que tiene Croquis es que el público a quien está dirigido no es tu colega competidor académico, sino el terapeuta de Formosa. Sí. Y eso es interesante. ¿Qué es lo que te llevó a...? Porque yo conozco un poco los otros libros y alguno un poco más que otro, especialmente el de Activación Conductual, es un libro que releí demasiadas veces, quizás ya, y tienen un viso más académico, y ¿qué es lo que hizo que vos migraras de público y dejaras de hablar con la academia para hablar con el terapeuta de Formosa? Bueno, yo creo que una de las razones, acá estoy teorizando con respecto a mis propias acciones, pero yo creo que una de las causas de eso es que este es el único libro que he escrito completamente solo. Todos los otros libros los he escrito con alguien más y es muy difícil lograr un tono personal cuando escribís con alguien más. Es muy difícil lograr eso porque siempre una negociación, son diferentes estilos. En cambio acá no. Estoy eligiendo como toda la parte estilística y el contenido y toda la diagramación la estoy encontrando yo. Y entonces, primero, hay menos obstáculos para eso. Y en segundo lugar, honestamente no me interesa mucho dialogar con los expertos, porque no son los que van a comprar mi libro, es lo que vos decís. Yo escribo un libro peleándome con bla. Sí, pero ¿a quién le va a llegar? Va a haber una copia, es como el promedio de lectores de un paper científico es de 5. Ese es el promedio de lecturas que tiene un paper científico, lo publicaron hace un tiempo. O sea, vos te matás haciendo algo que van a leer 5 personas. Y vos decís, está perfecto, no es ese el juego que yo estoy jugando, no es eso lo que me interesa, porque hay otras cosas que están pasando que creo que pueden ser directamente útiles. Y creo que la academia es súper necesaria, obvio, pero creo que esto también. Y esto suele dejarse un poco más de lado. Depende, no estoy tan de acuerdo en eso de que la academia sea súper necesaria. La investigación es necesaria. La investigación es necesaria, sí, pero cuando la academia es escolástica, como es en la Argentina, no sé si es necesario. No. Puede haber tenido algo que ver que cuando vos te encontraste haciendo durante la pandemia los cursos online y empezaste es una pregunta, es una hipótesis que lo que quiere que me digas es sí, parece. Pero cuando te encontraste dando cursos en la pandemia tuvo un efecto, y es que empezamos a tener una población deseando aprender de lugares, el terapeuta que está solo en Chubut, o el terapeuta que vive en la periferia de una gran ciudad en Buenos Aires y que le cuesta mucho llegar a la academia. Sí. Y quizás el público que te empezó a escuchar en ese momento es distinto al público académico al que vos le dabas clases presencial. No.
No, ¿sabes por qué? No, pero ¿sabes por qué? A mí me parece que esta es una voz que yo venía haciendo desde antes, pero viste que yo escribo mucho artículo, mucho formato artículo, mucho formato para blog, y el formato de blog es directamente hablarle, es un posteo de red social glorificado. Y el posteo es como hablar con un poco más de estructura. Entonces yo hace muchos años que vengo escribiendo para estudiantes y para, como si querés, psicología en términos amplios. Y me parece que algo de esa voz ha llegado ahí. No, La pandemia... cualquiera que te conoce sabe que esto es resultado de los blogs. Bien, O sea, esto es una es condensación de voz, blogs sí. un poco más extendida. El blog tiene, lo que tenían tus blogs o tienen, es la brevedad. Acá lo que hay es como... Largo. Se vuelve... Yo no lo veo tan largo porque la longitud tiene que ver con cuánto te engancha. Qué sé yo. Con la experiencia. Estás leyendo... Sí, la experiencia es... No sé, agarras un libro que parece de pocas páginas y te lleva 10 horas, te lleva, no sé, un montón de tiempo de leerlo porque es aburrido, es tedioso, está lleno de... Pero me parece interesante esto que decís, que el público, al menos de este libro, tiene esta característica. Le estás hablando a alguien distinto que no es la tradición escolástica académica. Sí, señor. Aunque el escolástico, digamos, el académico también lo puede leer. Sí, no se va a perder demasiado. Sí. Pero no es el público original. Estamos pensando sobre todo en terapeutas. Me parece interesante que nos vayamos para ese lado en la impresión de libros. Creo que tenemos que pensar con quién hablamos cuando escribimos un libro.